¿Estamos, Jessica? Ya. Vamos a empezar entonces este estudio bíblico, el número 4. Yo los tengo ahí anotaditos. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con una oración. Voy a pedirle a mi hermano Patricio, a él que esté realizando esta oración. Señor Jesús, en esta hora le damos gracias primeramente por su amor, su misericordia. Gracias porque usted, Señor Jesús, en este día nos permite estar, Dios mío, primeramente delante de su presencia, Señor. Padre amado, dándole gracias por lo bueno, por lo maravilloso que usted es con nosotros. Señor, porque su misericordia, Dios mío, están a nuestro favor. Señor, usted nos ha cuidado, nos ha bendecido. Señor, permita en este día, Señor amado, que usted pueda ayudarnos para poder realizar este estudio, Señor. Bendiga a nuestro hermano, el cual va a realizarlo, Señor amado, de la gracia, la sabiduría, el entendimiento, porque todas estas cosas provienen de usted, Señor. Padre, en esta hora te bendecimos, Señor, y quedamos ya dispuestos, Dios mío, Señor, para estar atentos, Dios amado, para poder oír, Dios mío, Señor, lo que vamos a aprender el día de hoy. Gracias te damos por tu misericordia, y todo esto te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Bendiga a todos los hermanos que ya han llegado al estudio bíblico. Esta es la clase número 4. Si ustedes recuerdan, la clase anterior nosotros vimos, bueno, se llamaba el patrón del reino, ¿ya? Y nosotros, dentro de todo esto, de todo este estudio de teología bíblica, y lo que trata la teología bíblica es de explicar la historia de la redención que está narrado en la Biblia, ¿ya? Entonces, empieza entendiendo de que hay una unidad narrativa dentro de la Biblia que empieza en Génesis y termina en el Apocalipsis, donde se narra solamente una historia, y esta historia es la historia de salvación, donde el personaje principal de esta historia es Jesucristo. ¿Ya? Eso no lo tenemos que perder de vista. Entonces, a partir de ahora, yo siempre les dejo ahí una tarea de que lean algunos capítulos en este caso estamos viendo todavía Génesis. Es muy importante que, si quieren ustedes, vuelvan a la clase número 2, donde dimos algunas recomendaciones de cómo hacer una correcta interpretación de la Biblia y de cómo también nosotros tenemos que tratar de vincular todo lo que nosotros estamos leyendo con esta historia de la salvación, ¿ya? Porque no nos puede pasar de que de repente, dentro de un texto acotado que nosotros podamos estar leyendo, estar entendiendo una cosa que no esté vinculada con esta historia de la salvación. Siempre nosotros tenemos que buscar cómo algo se vincula con la historia de la salvación. No significa que tengamos que estar viendo a Jesucristo en cada cosa, pero sí entendiendo en qué parte de esta historia estamos y cómo esa historia, ¿verdad?, que nosotros estamos leyendo contribuye a la historia principal, ¿ya? Entonces, y ahí es donde nuestras aplicaciones a nuestras vidas pueden ir cambiando mucho, ¿ya? Porque de repente podemos tener una interpretación o una forma de ver la palabra de Dios muy centrada en el hombre, muy humanista, cuando el personaje principal lo perdemos de vista y el personaje principal es Dios. Y lo que nos importa a nosotros es ver qué cosa está haciendo Dios, más que qué cosa están haciendo los personajes humanos, ¿ya? Entonces, vamos a continuar entonces con este estudio. La clase pasada vimos el patrón del reino, ¿ya? Este reino que vamos a estar viendo a través de toda la Biblia, que es un reino, ¿verdad?, que Dios crea de forma perfecta, y hoy día vamos a ver, dentro de la clase, cómo ese reino se pierde, ¿ya? Y bueno, y ahí nosotros, dentro de la historia, podemos entender de que a futuro, ¿ya?, este reino es recuperado gracias a lo que hace Jesucristo en la cruz por nosotros, ¿ya? Entonces, vamos a proyectar. Me esperan un poquito, hermanos.
¿Me avisan si están ya viendo? Sí. Sí. Ya, muy bien. Ya, entonces, el título de esta clase, que es la clase número 4, se llama El Reino Perdido. ¿Ya? En la clase anterior vimos el patrón del reino. Cuando hablamos del patrón del reino, estamos hablando de que aquí hay un reino perfecto, donde el hombre vive disfrutando la bendición de Dios con relaciones perfectas. Y esas relaciones perfectas son relaciones perfectas con Dios, relaciones perfectas ahí entre los hombres, relaciones perfectas con la tierra, ¿ya? Que era una tierra que entregaba su fruto para que el hombre pudiera labrar con facilidad y poder disfrutar de los alimentos que la tierra le entrega. ¿Ya? Entonces, hay que recordar, ahí hay un patrón con una perfección que Dios realiza. ¿Ah? Cuando Dios crea todas las cosas, ¿verdad? Y Él planta este huerto para que el hombre viva en ese lugar, hay una perfección, hay una armonía. El hombre se relaciona libremente con Dios. ¿Ya? Entre los hombres, ¿verdad? No hay rivalidades, sino que solamente, ¿verdad? Hay relaciones perfectas, ¿ya? Esa es la bendición en la cual vive el hombre. Y el reino, nosotros dijimos que lo íbamos a definir como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. En el reino del Edén, el pueblo de Dios era Adán y Eva, el lugar de Dios era este huerto del Edén, y el gobierno de Dios era a través de su palabra, donde Dios le daba órdenes, ¿verdad? Una ordenanza al hombre, pero donde él también lo tenía bendecido, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo continúa esta historia. ¿Ya? Volvemos a dar los créditos a Graham Goldsworthy y Sujel Michelin, que son los apoyos que yo me estoy tomando para dar este curso. Los libros, yo siempre recomiendo, si es que alguien quiere comprar el libro, que tengo yo acá, comience por Evangelio y Reino, ya que es mucho más simple que el libro de cómo predicar a Cristo usando toda la Biblia. ¿Ya? Si hay que empezar por alguno, es bueno comenzar por Evangelio y Reino. Y también pueden ir a buscar los cursos que tiene Sujel Michelin en YouTube de teología bíblica, que básicamente es lo mismo que nosotros estamos viendo en este curso. ¿Ya? Continuamos. Nosotros nos quedamos en el capítulo 2, ¿verdad? Entonces, nos toca revisar la historia a partir del capítulo 3. ¿Cuántos leyeron la tarea que nosotros habíamos dado? ¿Ya? Así que si lo han leído, ahora también es bueno que tengan su Biblia a mano. Como no son muchos capítulos, ahí los podemos ir revisando algunos versículos que no son los que yo tengo acá para proyectar. Yo tengo mi Biblia acá, así que si alguien quiere revisar algún versículo en específico que yo no esté mencionando, lo podemos hacer, ¿ya? Y acá nosotros estamos hablando de la caída del hombre, ¿ya? El capítulo 3. Y aquí, bueno, una imagen que es la que nos da toda la historia, ¿verdad? Esta serpiente y este fruto, que ahí sale una manzana, pero la verdad es que nosotros no sabemos cómo era el fruto que daba este árbol, ¿verdad? Del bien y de la ciencia del bien y del mal, donde Dios le había dicho que no podían comer de él, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este capítulo 3? Primero vemos que la serpiente somete la autoridad de Eva, ¿ya? Entonces, primera cosa importante es que el que tenía el dominio sobre todos los animales, ¿quién era? ¿Ah? Era el hombre, ¿verdad? Entonces, Adán, ¿verdad? Tenía autoridad sobre los animales. Entonces, ya llama la atención. Ahora, aquí hay cosas que, y yo me acuerdo la semana pasada la hermana Aida me hizo una pregunta donde la verdad es que no sabemos, ¿ah? Ahí no hay muchas, solo especulaciones. Acá tampoco sabemos algunas cosas. ¿Cómo llegó esta serpiente?
¿Cómo llegó Satanás a través de una serpiente a este huerto? Cosas que nosotros ignoramos. Es bastante extraño, ¿verdad?, que una serpiente que habla, ¿ya? Pero nosotros aquí vamos a ir entendiendo la palabra como la tenemos escrita en la Biblia, ¿ya? Entonces, primero, la serpiente va sometiendo la autoridad de Eva, ¿ya? Que ella, como parte de la humanidad que tiene la autoridad sobre los animales, ¿verdad?, no tenía que dejarse someter sobre la autoridad que tiene un animal, ¿ya? Nosotros ahí, la clase pasada, vimos que el hombre tenía una dignidad que estaba creado conforme a la imagen de Dios, distinto a cómo están creados los animales. Después también vemos que el engaño de la serpiente ataca la integridad de Dios, porque Dios es el que da una orden, ¿ya? Y la orden, ¿verdad? Teníamos básicamente dos órdenes que Dios le daba al hombre, ¿ah? La primera era que tenía que fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, ¿ya? Ese era por un lado. Y por el otro lado era esto de que no podía comer. O sea, él le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, la serpiente va a decir, ¿verdad?, que el hombre pase por encima de Dios, ¿ya? Atacando ahí la integridad de Dios. Y ocupa una mentira para mostrar a un Dios prohibitivo. Y eso ya lo vamos a leer a continuación, hermano, ¿ya? Pero cuando la serpiente cita la orden de Dios, miente, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. Y lo otro es que con todo esto que hace la serpiente, ¿qué es lo que consigue? Consigue que el hombre quiera ser como Dios, quiera ser igual a Dios. Y eso es algo muy importante y que hoy, hasta el día de hoy nosotros lo podemos ver, que muchas veces el hombre quiere tomar la posición de Dios, quiere pasar por encima de la autoridad de Dios. Esa rebeldía que el hombre tiene, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver a través de muchas cosas hoy día. El hombre ha querido pasar por encima de Dios. Hay personas que han dicho que Dios ha muerto. Dentro de esa rebeldía, dentro de esa soberbia de querer pasar por encima de Dios, han llegado a decir cosas como esto. ¿Ya? Entonces, vamos a leer acá los primeros 5 versículos de Génesis, ¿ya? Y por eso yo les digo que si ustedes quieren, tengan su Biblia a mano, si es que quieren ahondar más en algún pasaje, lo podemos ver, ¿ya? Génesis 3, del 1 al 5, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y aquí ya podemos llamar la atención. ¿Cuál era el mandato que Dios había dado? Que podían comer de todos los árboles del huerto, menos de uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice acá la serpiente? Dice que con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, esta autoridad de Dios, que se trata de pasar por encima de esa autoridad, ¿ya? Es cuando aquí la serpiente dice, con que Dios os ha dicho. ¿Y cuántas veces también el hombre pasa por encima de la autoridad de Dios? Y quiere hacer lo que es de acuerdo a la voluntad del hombre y no a la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces después dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Y aquí también quiero llamar la atención de algo. Dios dijo que no podían tocar el árbol. No. Entonces, aquí también se refleja que en el hombre hay un corazón que es religioso. Es un corazón que siempre quiere tratar de hacer más de lo que Dios le pide. Por eso es que muchas veces dentro de la iglesia nosotros podemos identificar de que hay mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque el hombre le quiere agregar algo a la palabra de Dios. Le quiere agregar algo. Por eso fue
la lucha que Jesús tuvo con los fariseos, porque los fariseos siempre le agregaban a la ley de Dios que ellos tenían que respetar, le iban agregando su tradición. Y son los problemas que, por ejemplo, hoy día nosotros, y la diferencia que nosotros tenemos con la Iglesia Católica, que nosotros decimos solo Escritura, ahí lo vimos el año pasado en nuestro curso, pero la Iglesia Católica dice, Escritura más tradición. Entonces, le agregan ahí los mandamientos de hombre. Entonces, acá también vemos que Eva dice, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, ya le está agregando algo a la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta? Y a veces nosotros caemos en lo mismo, le agregamos ahí algo a la palabra de Dios. Y después dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y aquí pasa por encima de la autoridad de Dios, como diciendo, Dios está mintiendo. Dios dijo que iban a morir, pero en realidad no moriréis. Entonces dice, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y aquí es donde Eva cae en esta tentación. Y esta es la tentación de ser iguales a Dios, ser como Dios. Entonces, el hombre muchas veces quiere ser como Dios, y lo vamos a ir viendo en la historia, que muchas veces el hombre va a querer ser como Dios, va a querer tomar decisiones como Dios, va a querer pasar por encima de los mandamientos de Dios. Y eso es una muestra de que el hombre entra en rebeldía con Dios, con el Dios que le está dando el mandamiento. Y aquí hay que dejar una cosa en claro. La única restricción que el hombre tenía para poder mostrar de que estaba siendo gobernado por la soberanía de Dios era no comer de este árbol. La única restricción, era lo único que el hombre tenía que hacer. Y fíjense que Dios ordena a los animales también a multiplicarse, a reproducirse, pero ahí en el huerto del Edén, el único que levanta su mano en contra de Dios, del Creador, es el hombre. Aquí hay mucho, hay mucho de echarle la culpa a la Eva, porque era mujer, pero la verdad es que Adán como autoridad, ¿qué debió haber hecho cuando vio que estaba esta serpiente? Haberla sacado del huerto, haberla echado. O sea, aquí tenemos un hombre que no cumple su autoridad y tenemos a una mujer, ¿verdad?, que se deja ahí un poco engatusar, ¿verdad?, por lo que le está diciendo esta serpiente. Y aquí es donde la historia se empieza a echar a perder, porque estábamos en una situación perfecta. Esto es cuando uno está viendo una película y la película empieza, no sé, si se trata de una familia, es una familia feliz. Y algo pasa que empieza a empeorar todo y después hay un desenlace, ¿verdad?, para poder volver las cosas a la normalidad. Esto es bastante similar, ¿ya? Entonces, el hombre quiere ser como Dios. Ahora, la desobediencia del hombre también va a afectar su relación con Dios, va a afectar la relación entre hombre y mujer y la relación con la tierra. Recuerden que en el huerto del Edén habían relaciones perfectas, ¿verdad? Habían relaciones perfectas. El hombre se comunicaba con Dios, ¿verdad? Entonces, relaciones perfectas que con la entrada de la desobediencia, aquí vamos a leer en los versículos 16 y 19 de este capítulo 3, me estoy adelantando, vamos a ver cómo la desobediencia empieza a afectar estas relaciones. Y acá dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, ¿ya? Que muestra, después de la caída, esta rivalidad que existe entre hombres y mujeres, ¿ya? Esta rivalidad, echarse la culpa. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Dios le preguntó a Adán? ¿Y Adán qué dijo?
La mujer que tú me diste, como que fuera la culpa de Dios, ¿verdad? La mujer que tú me diste me hizo probar del fruto. Y cuando le va a preguntar a Eva, le dice, es que la serpiente, todos tratando de justificarse con otro. ¿Qué pasa con nosotros cuando pecamos? ¿Qué pasa con el hombre que no ha conocido a Dios cuando peca? Se justifica. Entonces, la diferencia del hombre, ¿verdad?, que ha conocido a Dios, que ha recibido el Espíritu Santo dentro de él, es que en lugar de justificarse, se arrepiente, asume su culpabilidad. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? ¿Asumimos nuestra culpabilidad o le echamos la culpa a otro? ¿Cuántos quizás le dirán a Dios, la mujer que tú me diste? ¿Cierto? Que Dios nos ayude. Entonces, todo este conflicto que hay entre hombres y mujeres, que hoy día está muy de moda, ¿verdad? La causa feminista. Pero también la causa feminista viene, ¿por qué? Porque dentro de los hombres hay un patriarcado pecaminoso, donde el hombre, ¿verdad?, no trata bien a la mujer. Y la mujer también quiere pasar por encima del hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se están haciendo un daño mutuo entre ellos. ¿Ya? Por eso es que acá a la mujer le dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Ya? Entonces, muy importante esto. Si uno ve hoy día por qué hay tanta rivalidad entre hombres y mujeres, viene de la caída, viene de ahí. Antes habían relaciones perfectas, ahora ya no son perfectas las relaciones. ¿Ya? Entonces, el hombre se enseñorea de la mujer. Y abusa de la mujer. Y a la mujer le dice, tu deseo será para tu marido. O sea, la mujer también muchas veces quiere tomar el rol de hombre. Entonces, ahí uno puede ver de que desde el comienzo, ¿verdad? Desde la caída del hombre, existe esta relación dañada entre hombre y mujer. Y después dice, y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y aquí nosotros, ¿qué es lo que vemos en el capítulo 2 de Génesis? Que cuando Dios planta este huerto ahí en medio de su creación, le dice al hombre que lo labre, ¿ya? Pero ahora la diferencia, cuando el hombre ha pecado, es que ya la tierra no va a ser productiva. Por eso es que acá dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Ya? Entonces, espinos y cardos te producirá. Entonces, aquí también hay una imagen que uno puede ver cuando Cristo es coronado con esta corona de espinas. Eso también está simbolizando que Él está cargando la maldición del hombre cuando el hombre pecó. Entonces, ya el trabajo del hombre, ¿verdad? No va a ser un trabajo que va a ser simple, sino que va a ser un trabajo ya más complicado. ¿Por qué? Porque la tierra, la relación que va a tener ahí con la tierra, va a ser una relación de dolor. ¿Ya? Por eso dice, con dolor comerás de ella. Y después dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, nosotros, ¿qué entendemos? De que antes el hombre no iba a morir. ¿Ya? Pero acá, ¿qué le dice? Porque claro, lo que decía Dios, ¿verdad? Que cuando el hombre desobedecía, ¿verdad?, a este mandamiento que Dios le había dado, dice, de cierto, morirás. Ahora, acá le dice, bueno, vas a tener que trabajar, vas a tener que, con el sudor de tu frente, vas a tener que comer, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. Porque el hombre es polvo y vuelve al polvo. Cuando muere, vuelve al polvo. Entonces, aquí tenemos las consecuencias de la caída.
¿Ya? Entonces, todas estas relaciones que eran perfectas se rompen. Lo otro, el hombre pierde la imagen de Dios. ¿Se acuerdan que el hombre había sido hecho conforme a la imagen de Dios? Ahora el hombre pierde la imagen de Dios. Y aquí vamos a leer dos versículos que pueden ser un poco confusos, ¿ya? Génesis 5:3 y Génesis 9:6, ¿ya? En Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que aquí debiéramos entender? Y si, mire, si vamos al capítulo 5, que quizás acá no se entiende bien, pero el capítulo 5, desde el versículo 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces, ahí en el primer versículo del capítulo 5 dice que Adán fue hecho a semejanza de Dios. ¿Ya? Y después dice, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Pero acá, fíjense que Adán aquí no dice que engendró a su hijo, ¿verdad? A su semejanza, a la semejanza de Dios, sino que dice a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, hay algo que se pierde de esta imagen de Dios, ¿no? Porque ya no es de acuerdo a la imagen de Dios, ¿verdad? Sino que los hijos que él engendró eran de acuerdo a la imagen de él. Alguien puede decir, bueno, pero por transitividad esto es lo mismo, pero ¿por qué la Biblia, si en el capítulo 1 habla de a la imagen de Dios, en el capítulo 3 ya no habla a la imagen de Dios, habla a la imagen del hombre? Entonces hay una diferencia ahí, ¿ya? Pero esa imagen no se pierde por completo, sino que algo queda a la imagen del hombre, pero no, o sea, queda a la imagen de Dios en el hombre, pero no como Dios lo había hecho. Entonces, por eso cuando vamos a leer en Génesis 9:6, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, hay algo de esa imagen que queda en el hombre. ¿Ah? Sigue teniendo una dignidad distinta a los animales, pero esa imagen ya no es tan idéntica. ¿Ah? Es una imagen ya más borrosa. El pecado, ¿verdad? Entró a borrar ahí parte de esa imagen de Dios. ¿Se entiende eso? ¿Ya? O sea, se pierde, pero no por completo. ¿Ya? Es algo que se pierde, pero no por completo. En la clase anterior, nosotros vimos que esa imagen, ¿quién viene a devolver la imagen de Dios en el hombre? Es el personaje principal de esta historia, Jesucristo. Y nosotros somos hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo. ¿Ah? Por eso Él nos devuelve a nosotros la imagen de Dios. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Y por último, al hombre se le prohíbe tomar del árbol de la vida. ¿Ya? Y aquí vamos a leer en Génesis 3, del 22 al 24, que cuando aquí dice Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Fíjense que esto nos llamó harto la atención en la clase anterior, de que muchas veces Dios habla en plural. Y aquí nuevamente está hablando en plural. Por eso que nosotros vimos que en la creación estaba la Trinidad de Dios. Porque cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y aquí dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, el hombre fue expulsado del huerto. Con la caída en el pecado, el hombre es expulsado del huerto.
¿ya? Pero nosotros sabemos que hay una esperanza a futuro, ¿verdad? En Apocalipsis 2:7, que es lo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ya? Entonces, este árbol de la vida, ¿verdad? Que es quitado, perdón, este árbol de la vida que es quitado, ¿verdad? Nosotros tenemos una esperanza que a futuro, ¿verdad? Nosotros vamos a poder gozar de este árbol de la vida. Nosotros en la clase pasada vimos que, y por eso igual sería bueno que de repente usted pueda leer Apocalipsis 21 y 22, porque nos muestra cómo este reino, ¿verdad? Que aquí estamos leyendo cómo el hombre pierde ese reino perfecto que estaba en el huerto del Edén, y es expulsado. Este reino Dios lo restaura en Apocalipsis 21 y 22. Y ya no es un huerto, sino que es una ciudad. Pero en ambos, tanto en el huerto del Edén como en esta ciudad, está en medio el árbol de la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que nosotros también vayamos haciendo todas las conexiones de la palabra de Dios, asociándolo a esta historia de la salvación. Estamos viendo cómo empieza, pero sabemos que va a terminar de una forma similar a este reino perfecto. Dios va a tener otro reino perfecto. Jesucristo vino a restaurar otro reino perfecto. Vino a quitar el pecado en el cual había caído el hombre. Ese pecado que nosotros no sabemos por qué Dios lo hizo, ¿verdad? Dios hizo al hombre que sabía que él iba a fallar, pero nosotros tenemos la esperanza de que en nuestro futuro, de este lado de la gloria, ¿verdad? Quizás a veces nos cuesta vivir entre medio de problemas, de dificultades, de enfermedades, pero sabemos que al otro lado de la gloria nos espera este otro reino perfecto. ¿Ya? Entonces, hay algo que Dios restaura dentro de toda esta historia. ¿Hay preguntas al respecto acá de este capítulo 3? ¿Alguien tiene alguna duda o quiere agregar algo? Si no, hermano Luis. Oye, David, sí, mira, es que yo miraba acá, bueno, acá en el capítulo 3, versículo 1, dice sobre la serpiente que era astuta más que todos los animales, Dios le había ya. Y después dice con que Dios ha dicho, ¿y cómo sabía ella? O sea, mi pregunta es que me imagino que la serpiente estaba ahí, po, cuando le dio la orden Dios al hombre, porque el hombre en ningún minuto dice que le habló a la serpiente y le dijo, no, que lo que pasa es que a mí me dijeron esto. La serpiente, ella dice, con que Dios os ha dicho. O sea, Claro. en este minuto la serpiente sabía lo que la ordenanza que se le había dado al hombre, ella la escuchó, ella vio, ella supo, ¿ya? De antemano, nadie le dijo, solamente ella escuchó. Entonces, eso me llama la atención ahí, que, bueno, obviamente, eso no, ese detalle, ese pequeño gran detalle no se le escapó a Dios, Dios sabía todo esto también. ¿Ah? Entonces, eso me llama la atención sobre esa intervención de la serpiente, que ella sabía la ordenanza que se le había dado al hombre, ella lo sabía también. Y también ahí hay una forma de llevar al hombre al pecado mediante la misma palabra de Dios, que la serpiente la tergiversa para que el hombre actúe en contra de la misma palabra de Dios. Y es la misma forma que ocupa la serpiente, o en este caso Satanás, cuando va a tentar a Jesús en el desierto. Y ahí Sí, uno también puede hacer un paralelo entre la tentación del hombre que cae y la tentación de Jesús. Y no, es que lo otro que también me llama la atención, que acá hay una doble caída. Primera caída, que o sea que la serpiente, o en este caso, si lo vemos en este tiempo, Satanás nunca va a querer ser derrotado, quiere que nosotros también seamos derrotados. Porque él también dice que ¿qué es lo que buscó? Como decías tú recién, ¿qué es lo que buscó la serpiente? Que el hombre quisiera ser igual que Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ya había un antecedente de parte del mismo Satanás, del mismo ángel de luz, porque él también quiso ser igual que Dios. Y fue también sacado, arrancado de ese lugar.
Entonces, la creación que Dios ha hecho, entre comillas, perfecta, él también no quiso ser igual que los demás, como dice, el chancho quería que los otros también se ensuciaran. O sea, él cayó, él quiso ser siendo un ángel, ahí a la ayuda de Dios, él quiso ser igual que Dios y fue destituido del reino. Ahora el hombre fue una criatura hecha por Dios y también quiso hacer lo mismo. Así que con que Dios dijo esto, entonces también quiso que el hombre quisiera ser igual que Dios y también fuera alejado del reino. Pero no sé, te saltaste una parte, no sé si vas a volver cuando Dios dice que a pesar, y eso me emociona Aún pensar de que, ¿ah? no sé si voy a volver, pero No, dale, a ver. no, pero no, me emociona al saber de que a pesar de todas las cosas que cometieron, el Señor fue misericordioso, porque dice que al verlos desnudos, los cubrió y los vistió con pieles. Entonces ahí muestra o nos demuestra a nosotros que a pesar de todo, siempre como Padre Dios nos cubre, nos da una cobertura de amor, a pesar de que nosotros lo haya fallado de tal manera, Él siempre está dispuesto a cubrir nuestro desnudez y nuestro pecado. Eso es. Sí. Mire, nosotros en la última slide vamos a ir viendo todas las muestras de gracia de Dios que va teniendo dentro de estos capítulos, ¿ya? Y ahí vamos a revisar ese mismo tema y otro. Porque, claro, siempre nosotros tenemos que ver de que Dios es misericordioso. Porque Dios pudo haber terminado con la existencia de la humanidad en este mismo momento, pero tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Después vamos a ver de qué manera tiene esta misericordia. ¿Ya? Pero eso es lo que nos narra el capítulo 3, nos narra la caída del hombre. ¿Ya? Y cómo este reino que era perfecto, se pierde. Por eso a esta clase le pusimos el reino perdido. ¿Ah? Se pierde el reino. Que Dios nos ayude. Y después nosotros vamos a ver que en los siguientes capítulos de Génesis, lo que vamos a ver es la confirmación de la caída, ¿ya? Entonces, esta caída del hombre se confirma en los siguientes capítulos de Génesis. Y aquí vamos a revisar a grandes rasgos los capítulos del 4 al 11, ¿ya? A pesar de que también ahí tenemos una historia de salvación entre medio con el arca de Noé, ¿ya? Pero vamos a ir revisando de qué manera nosotros vemos que se confirma la caída del hombre. El capítulo 4, ¿qué nos narra el capítulo 4? ¿Qué historia nos narra? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Entonces, nos narra la historia de Caín y Abel, ¿ya? Ahora, en esta historia donde Caín mata a su hermano Abel, ¿ya? Y lo mata, ¿verdad? Porque hay algo dentro de su corazón, ¿verdad? Hay una envidia, hay un enojo contra Dios, ¿verdad? Que mira con agrado la ofrenda de su hermano y no mira con agrado la ofrenda de él. ¿Y cuántas veces nosotros también como hombres nos enojamos contra Dios? ¿Ya? Y ahí también hay un pecado. Pero vemos que este pecado lo lleva a matar a su hermano Abel. Y acá, el capítulo 4 empieza con la negación de un homicidio y termina con la celebración de otro homicidio. ¿Ya? Entonces, es importante ir viendo ahí, no historias separadas, sino que ir uniendo todas estas historias que se van narrando. ¿Ya? Entonces, en el 4:9, después de que Caín ha matado a su hermano Abel, acá dice el 4:9, que lo vamos a marcar, este párrafo de acá, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Ya? Entonces él negando a su hermano cuando él mismo lo había matado. ¿Ya? Y después de que se narra esta historia, ¿verdad? De Caín que mata a Abel, y bueno, y después Dios también actúa con misericordia en favor de Caín, que le pone una marca y para protegerlo, y dice que bueno,
ahí nadie va a poder poner su mano sobre Caín. Después empieza a narrar la descendencia de Caín, ¿ya? Y de ahí, en esa descendencia de Caín, llegamos a un personaje que se llama Lamec, ¿ya? Que tiene unos versículos acá en la Biblia, el 23 y el 24, donde él dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, vamos viendo de que la maldad en el hombre, ¿verdad?, empieza a crecer. ¿Por qué? Caín al menos tiene el pudor delante de Dios de negar su pecado. Pero este hombre, Lamec, hace una canción, porque esto está escrito en verso, hace una canción, como alardeando de que él va a matar a un hombre. Entonces, vamos viendo que empieza la maldad a crecer. Y después dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, muchas veces a nosotros también nos pasa. Que frente al pecado nosotros empezamos a justificarnos con otros pecados, con otros pecadores. Ahí se me ¿cómo esta otra persona? Y a él no le pasó nada. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que hay una maldad que empieza a crecer, ahí dentro de la descendencia de Caín. ¿Ya? Entonces, después pasamos al capítulo 5. El capítulo 5 es el capítulo de la muerte. ¿Ya? Así le vamos a llamar. ¿Alguien sabe por qué se puede llamar el capítulo de la muerte? ¿Los que lo leyeron? El capítulo de la muerte. Y acá introduce la primera genealogía de la línea justa de Set. Eso ya lo vamos a ver después en un esquema que tengo. Pero aquí lo importante es que todos mueren. O sea, eso da que van de una cantidad de años, del mayor empiezan a bajar los años de muerte, hasta que un minuto después Matusalén vuelve nuevamente a repuntar los años de vida en este capítulo. Pero aquí lo importante, más que la cantidad de años que vive cada uno, es que todos mueren. Todos mueren. ¿Ya? Y eso lo deja marcado la Biblia. Si uno lee acá el capítulo 5, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 5 habla, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y después se salta a Set en el versículo 8, dice, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y después viene otro personaje llamado Enos, y en el versículo 11 dice, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. O sea, todos mueren, con la excepción del hombre. La excepción es Enoc, que aquí vamos a leer en Génesis 5, del 21 al 24, dentro de esta genealogía de hombres que mueren todos. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, todos mueren excepto una persona, ¿ya? Que es este personaje Enoc. Pero lo que aquí nosotros podemos ver es que todos mueren, así como muere Adán, muere Eva, todos mueren. Desde ese momento de la caída, todos los hombres, ¿qué es lo que les espera a cada uno de nosotros? La muerte. La muerte. Por eso es el capítulo de la muerte. Porque se centra en decir, y murió. Cuando narra la genealogía de Caín, no narra que mueren, pero acá habla de todo esto, que se supone que es una línea justa, todos mueren, todos mueren, todos mueren. ¿Ya? Después, nosotros vemos que la línea de los hombres justos toma mujeres de la línea de los hombres injustos. ¿Ya? Aquí tenemos, por un lado, una línea de hombres justos que viene a partir de Set, que es hijo de Adán y Eva, ¿ya? Que toma hijas
de las mujeres de los hombres injustos. O sea, toma mujeres de las hijas de los hombres injustos. ¿Ya? Y aquí se mezclan las dos líneas. Se supone que había una justa y otra impía, se mezclan. Ahora, ¿de dónde tomo yo esto que hay una línea justa y otra no? En el capítulo 4, versículo 26, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Lo que no dice de la línea de Caín. Entonces, por eso ahí nosotros entendemos que hay una línea justa y otra de hombres injustos. Pero en el capítulo 6 se juntan. ¿Ya? ¿Y qué pasa en el capítulo 6? ¿Ah? Ahí viene esto de que Dios se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Si usted va a leer Génesis 6:6, y este es el versículo que mencionó el hermano Patricio la semana pasada, ¿por qué dice que se arrepintió? ¿Ya? Y fíjese que la Biblia muchas veces trata de narrar para que nosotros también entendamos de forma antropomórfica a las cosas que hace Dios. ¿Ya? Entonces, por eso dice que Dios miró, cuando Dios no tiene por qué mirar. Dios está en todas partes, conoce todo. Entonces dice, Dios miró. Pero miró, ¿por qué miró? Para darnos a entender a nosotros, ¿verdad? De que Él vio que el hombre se había vuelto cada día de continuo más malo. Entonces, es una forma que tiene el narrador de darnos a entender el profundo dolor que tenía Dios, porque fíjese que el versículo 6 del capítulo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, lo que está tratando de mostrar, el dolor que a Dios le causa el pecado del hombre. Y quizá esto nosotros no lo podemos entender de forma fácil, porque nosotros somos hombres pecadores. No podemos ponernos en la posición de un Dios santo, pero un Dios santo le duele el pecado del hombre. Le duele, porque Él es santo. ¿Ya? Entonces, hay formas que muchas veces la Biblia va a adoptar. Y miró Dios. O Dios se paseaba en el huerto del Edén, también lo vimos nosotros. Cuando está ahí Moisés, ¿verdad?, en el monte, y él quiere ver la gloria de Dios y dice, bueno, te voy a dejar ver solamente mi espalda. No es que Dios tenía espalda, pero es una forma que ocupa acá el narrador para que nosotros tratemos de entender un poquito mejor el texto, ¿ya? Y aquí el énfasis del texto está en el dolor en el corazón de Dios, al ver al hombre que es tan malo. ¿Ya? Entonces, Génesis 9, nosotros ya aquí pasamos toda la historia del arca de Noé, y Génesis 9, ¿con qué termina? Termina con un Noé embriagado en vino. ¿Ya? Este hombre que en algunos versículos por ahí dice que era un hombre justo, está embriagado en vino. Y la maldición que él le deja a su nieto Canaán. Entonces nosotros decimos, bueno, a lo mejor aquí todo empieza de nuevo, hay una nueva creación, ¿verdad? Pero en esa nueva creación continúa el pecado. ¿Ya? Entonces por eso la caída se va confirmando con el tiempo. Ya vamos a leer acá Génesis 9 del 24 al 25 y dice, y despertó Noé de su embriaguez, porque lo que narran los versículos anteriores es que él se embriagó y estaba ahí en su tienda, estaba él desnudo y embriagado. Y ahí entró su hijo Cam. No sabemos qué le hizo Cam, no se narra. ¿Ya? Pero entonces dice, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, Cam. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Quién era Canaán? Era el nieto, el hijo de Cam. Maldice a su nieto. Siervo de siervo será a sus hermanos. Y de ahí empieza a narrar lo que le iba a pasar a sus hermanos, ¿verdad? A Sem y a Jafet. Y en todos los casos, ¿verdad? Cuando narra acá la historia, dice, por ejemplo, dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo.
Y después el 28 dice, y vivió Noé. Ese no. El 26 dice, dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, el otro hijo, y sea Canaán su siervo. O sea, hay una maldición ahí en uno de sus nietos. Por lo que Cam le había hecho a este Noé, que estaba embriagado, desnudo, y Noé pone esta maldición sobre él. Entonces, en esta nueva creación, ¿verdad? Después del arca de Noé, el hombre sigue siendo malo. Y después viene el capítulo 11, que nos narra la historia de la Torre de Babel. Ahora, la Torre de Babel muestra al hombre buscando hacerse un nombre y llegar al cielo por sus esfuerzos, sin Dios. Y aquí un versículo, Génesis 11:4, dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, acá están los esfuerzos humanos del hombre tratando de llegar a Dios. Y eso nosotros lo podemos ver en los esfuerzos de las religiones que a través de las obras tratan de complacer a Dios, tratan de llegar a Dios. Entonces, esta ciudad es una ciudad que está en contra de Dios porque no busca a Dios, sino que busca engrandecerse por sí mismo y busca llegar al cielo por sus propios esfuerzos. Y esta ciudad es un arquetipo de la ciudad de hombres malvados que no buscan a Dios. Y de Babel después viene Babilonia. La misma Babilonia que se narra en el Apocalipsis. Por eso es bueno que de repente nos vayamos saltando ahí a los últimos versículos del Apocalipsis, ¿verdad? Porque vemos que Dios empieza a restaurar todas las cosas. Y dentro de ese restaurar está el destruir esta Babilonia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Babel? Acá Dios, ¿verdad?, confunde sus lenguajes, cosa que ellos ya no pudieran seguir con esta construcción y ellos fueron desplazados alrededor de toda la tierra. ¿Ya? Hay un pasaje, ¿verdad?, que genera un paralelismo con este, que es el de Pentecostés, donde Dios hace que aquellos hombres que estaban orando hablaran en lenguas, ¿ya? En lenguas, pero ahora es Dios el que lo hace por una bendición, y en este otro caso era una maldición, era un castigo, ¿ya? Así que, hermanos, ¿con qué tenemos que quedarnos? Todos los capítulos que están posterior a Génesis 2, del 3 al 11, el 3 nos narra la caída del hombre, pero del 4 al 11 nos narra que este hombre sigue estando en esta condición de caído, sigue estando afectado por el pecado y hay maldad en su corazón. ¿Ya? Entonces, por eso es que Cristo tiene que venir a restaurar la condición del hombre, a restaurar este reino. ¿Ya? Entonces hay que empezar a hacer todos estos nexos con la palabra de Dios, y que la teología bíblica nos va a ir ayudando. ¿Ya? Acá algo que les había mencionado, nosotros debemos entender que dentro de la historia, ¿verdad?, y dentro de la genealogías que aparecen en el capítulo 4 y el capítulo 5, nosotros podemos distinguir una línea de hombres impíos, que es la línea que viene de Caín y que se narra acá en Génesis capítulo 4, ¿ya? Que son hombres impíos que pasan por este Lamec que hace toda una canción de un asesinato que él va a cometer, ¿ya? Y llegan hasta el diluvio, y aquí esta línea de hombres impíos es exterminada por el diluvio, ¿ya? Abel, que muere a manos de su hermano Caín, y en su sustitución llega Set, y aquí se narra la línea de hombres justos, que pasa por Enoc, que no murió, que no vio muerte, y llegamos hasta Noé, la 10ª generación desde Adán. Para los que les gustan ahí los números, la 10ª generación desde Adán es Noé. Pero después de Noé
él tiene a Cam, Jafet y Sem. Esos son sus hijos. Pero desde Cam vuelve a haber una línea de hombres impíos, ¿ya? Y a partir de Sem hay una línea de hombres justos que llega a el personaje de nuestra próxima clase, que es Abraham. Y acá también hay 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Entonces, por eso es que el capítulo 6 de Génesis, ¿con qué empezaba diciendo, verdad? Que vieron los hombres, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran bellas, eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. Que es también una forma de hacer un paralelo entre la caída de Eva, que también ve que este fruto, ¿verdad?, es agradable y toma de él. Entonces, ahí hay paralelos, ¿ya? Entonces, ahí uno puede ver que siempre, y esto lo vamos a ir viendo en toda la historia, va a haber una línea de hombres impíos y una línea de hombres justos. Por eso es que muchas veces se habla del remanente fiel de Israel. ¿Por qué? Porque en realidad el resto de Israel eran hombres injustos, pero Dios siempre guardaba un remanente, ¿ya? ¿Preguntas hasta aquí? Hermano David, hay un niño ahí que quiere... Hermana Glenda, dígame. Hermano David, volviendo, porque como no vamos a volver después para atrás, quería preguntarle, una vez alguien me dijo que Dios había creado 2 mujeres en el principio, y yo un día busqué esa palabra y encontré una que había creado de la costilla y otra que había creado, y en otro momento, ¿qué tal cierto eso? Yo las busqué, pero a lo mejor ¿Y dónde la encontró? no es tan trascendental tampoco la pregunta, pero encontré una creada de la costilla y otra creada como del barro, así formada. ¿Pero dónde encontró eso? En el libro de los Génesis. De Génesis. Ya, Sí. después me va a decir en qué versículo, porque yo no lo he encontrado. Sí, pero no. ¿lo ha escuchado usted alguna vez? No. ¿Nunca? No, yo no, al menos. Inclusive investigué un poco más allá y me fui como a la internet a buscar algo y también la encontré. Pero se lo dejo ahí pues, para que... Ya, mire, yo le voy a dejar una tarea, que me diga cuál es el versículo. Ya, ¿Ya? yo se la voy a decir, yo se la digo. Ahora, hay que entender algo, y aquí yo pensé que a lo mejor alguien me iba a decir otra interpretación que hay, que cuando dice que los hijos de los hombres, a ver, voy a leer bien el versículo porque yo tengo mala memoria para los versículos. Cuando dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, hay gente que también ahí hace una interpretación de que estos hijos de los hombres eran ángeles caídos, ¿ya? Pero no, es una interpretación y la verdad es que la línea nos deja claro, ¿ya?, de que a partir de Set los hombres empezaron a invocar a Dios. Entonces, esa es la línea, son los hijos de Dios. Y los hijos de los hombres, esta línea que viene de Caín, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado David, con las interpretaciones. Sí, porque hermano David deja como en el misterio, porque como los hijos de... Estoy hablando, cállense. Como dejan el misterio, porque No quiere que opine, Lucas. No puedo preguntar nada, ya. Hermano David, porque como se supone que Eva tuvo a Caín y a Abel, entonces después aparecen como con familias, después con generaciones nuevas, entonces como que no se entiende quién con quién y cómo aparece ese pueblo después. Entonces, por eso es que hay una cierta teoría que se dice que esa mujer que creó, esa fue expulsada y echada, y esa fue la que fue para allá y tuvo hijos con no sé quién. Pero mire, la verdad es que eso no, yo creo que alguien lo inventó y no es bíblico. Ya, pero por eso es importante, y ojalá en este estudio de teología bíblica, que vamos a tratar de ver la historia de la Biblia a través de toda la Biblia, ya, nosotros vamos a ir de una manera
ahora estamos bastante pausados, pero en algún momento vamos a hacer un poquito más rápido, ¿ya? Pero ver que hay una historia de redención. Entonces, no nos perdamos con este otro tipo de cosas que al final no aportan nada a la historia, ¿ya? Así que vamos a continuar, pero lo importante acá que tiene que quedar es que el hombre después de la caída está dominado por el pecado. Es un hombre que está dominado por el pecado, y cada una de las historias que se van narrando, ¿qué nos muestran? Que el hombre vuelve a pecar, vuelve a pecar, vuelve a pecar, vuelve a pecar. ¿Ya? Continuamos. Hay una historia de salvación acá entre medio, que es el arca de Noé, pero aquí hay algo que quiero mostrar, que es que Dios hace un pacto con Noé. Después de que entran al arca, viene el diluvio, ellos salen del arca, ¿verdad? Dios hace un pacto con Noé. ¿Ya? Algunas características de este pacto que son similares al pacto que Dios hace con Adán en la creación, es que la orden de multiplicarse y gobernar la creación sigue vigente. ¿Ya? Nosotros en Génesis 1:28, ¿qué fue lo que leímos? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ya? Eso es lo que le dijo a Adán. A Noé, ¿qué le dice? Génesis 9, del 1 al 2, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo lo mismo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Entonces, es un mandato similar. ¿Ya? Y el versículo 7 vuelve a decir: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. O sea, el mandato no cambia, ¿ya? De llenar la tierra, de multiplicarse, eso no cambia, ¿ya? Algunas cosas que hay como diferencia, ¿ya? Es que se le permite al hombre comer carne. Esto a lo mejor es una mala noticia para los que nos gusta comer carne, porque puede ser que cuando Dios restaure su reino y nos lleve a morar con Él, no podamos comer más carne, ¿ya? Fíjese que Génesis 1, del 29 al 30, dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que puede comer el hombre? Vegetales. ¿Ya? Y después dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea, los animales también, ¿qué era lo que comían? Vegetales. ¿Ya? Entonces, no existía esto de que hubieran animales que comieran a otros animales. Esto fue posterior. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque era una creación perfecta, donde todas las relaciones eran perfectas, ¿ya? Y esas relaciones se quiebran con el pecado. Y acá, en Génesis 9, del 3 al 4, que es lo que dice Dios, dice a Noé: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. O sea, acá incluye los animales. Así como las legumbres y las plantas, os lo he dado todo. Pero después dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeré. O sea, también ahí le pone una restricción para comer carne. Entonces, y también hay algunas personas que dicen: bueno, a lo mejor la primera creación era una creación donde las condiciones, ¿verdad?, en las cuales vivía el hombre, no necesitaba comer carne. No necesitaba todos esos nutrientes que entrega la carne. Y después en esta nueva creación, es una nueva creación más, que para el hombre, ¿verdad? Es menos amistosa, ¿verdad? Y tiene que esforzarse más para poder comer, que se le deja comer carne. Pero esa también es una especulación, ¿ya? Y después habla de la pena de muerte para los homicidas. Esto nace acá en el pacto con Noé.
El que derramare sangre, en Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso también nosotros decimos, se pierde la imagen del hombre, pero no por completo. ¿Ya? La dignidad del hombre permanece y por eso es que el hombre sigue teniendo, el hombre sigue teniendo esta dignidad, ¿ya? Está afectada por el pecado, pero no está totalmente borrada, ¿ya? Dios promete no volver a enviar un diluvio, ¿ya? Que aquí hay una promesa que Dios le hace no solamente al hombre, sino que a toda la creación, a los animales. Dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvios para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. O sea, aquí hay una promesa, ¿verdad?, de que Dios no va a volver a destruir la humanidad. Ahora, aquí esto yo lo agregué, no existe una promesa redentora para la humanidad. O sea, aquí Dios no promete traer un redentor. Pero eso es importante, y para poder hacer la diferencia con el pacto que Dios posteriormente hace con Abraham, ¿ya? Que es distinto. Preguntas hasta acá, tengo acá en el chat, parece que me está llegando. Emanuel Valenzuela, la Jessica. Dios es tan misericordioso que siempre tomó la iniciativa para hacer un pacto con los hombres y perdonarlos. Vi que en todas las situaciones Dios tomó medidas para que se volvieran a Él. Y después dice, tomó a Enoc, se acordó de Noé, es una meditación. Ya, es como narra, ¿verdad? Cuando habla de Noé dice, y halló gracia Noé delante de Dios, ¿no? También. Entonces, ahora vamos a ver el Evangelio y la esperanza de un Redentor. Dentro de esta historia que es tan oscura, ¿dónde nosotros podemos ver el Evangelio, por ejemplo? ¿Dónde podemos ver la misericordia de Dios? Ya algunos han hablado, ¿verdad? Pero dentro de todo esto hay una esperanza, ¿ya? Hay esperanza para el hombre, ¿ya? Que Dios nos ayude. ¿Dónde están esas esperanzas? Si ustedes ven acá, en el lado derecho yo puse una foto aquí. ¿Relacionan esta foto con algo que leyeron? ¿Sí? ¿Con qué será? ¿Se acordarán del versículo? ¿No? Génesis, pero no me acuerdo cuál. Está en Génesis. Esa parte donde dice que te aplastará la esta y tú le herirás en el calcañar. Claro. Entonces, acá hay un hombre, ¿verdad?, que está aplastando la cabeza de la serpiente, pero tiene herida en sus talones. ¿Ya? Entonces, hay una promesa acá entre medio, en el capítulo 3, entre medio de toda la maldición que Dios coloca sobre el hombre, sobre la tierra, sobre la mujer y sobre la misma serpiente. Hay una promesa acá, y que nos tiene que llamar mucho la atención, porque esta promesa está apuntando más adelante, ¿ya? ¿Qué es lo que dice esta promesa? Dice, la primera mención al Evangelio aparece en medio de la maldición, a la serpiente, porque aquí Dios le está hablando a la serpiente. Vamos a leer aquí Génesis 3:14, pero el versículo importante acá es el versículo 15. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces,
¿Qué es lo que nos viene diciendo acá la palabra de Dios, verdad? Es que de la descendencia de la mujer va a venir uno que va a restaurar lo que Dios, el hombre había perdido con la maldición de su pecado. Va a venir uno. ¿Ah? No. Y ahora, si ustedes se imaginan a Eva, ¿verdad? ¿Qué iba a pensar Eva en ese momento? ¿Quién iba a ser esa simiente? Claro, pongámonos en el caso que no sabemos nada de la historia hacia adelante, no sabemos de Jesucristo. ¿Qué iba a pensar Eva? Que iba a ser su hijo, ¿verdad? Su hijo Caín, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en el corazón de Eva cuando ve que su hijo Caín mata a su otro hijo Abel? ¿Cierto? Y después cuando tiene a Set, ¿ah? Que viene a recompensar a este hijo que había perdido, ¿verdad? Ella va a pensar que el que va a aplastar a la serpiente es Set. Pero en el capítulo 5, y por eso es importante que el capítulo de la muerte, porque Set muere y no aplastó la cabeza de la serpiente. Y todas las generaciones que vinieron después, todos murieron y ninguno aplastó la cabeza de la serpiente. Ahora, nosotros sabemos la historia y sabemos que después viene Cristo. Él es el que derrotó a Satanás en la cruz. Pero Eva no lo sabía. David, ¿Sí? una consulta, mira, yo traté de buscar y me llevó esto a la parte de Colosenses 2:14, dice, anulando todo el acta de decreto que había contra nosotros, no será contrario, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz, y despejándolo a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente sobre ellos. O sea, yo lo asimilé con esa pisada de Jesús a la serpiente derrotada, quitándole las llaves de la muerte y venciendo en la cruz. Desde ahí Cristo nos liberó de esto. El Señor pagó, el Señor pisoteó a esta serpiente antigua. ¿Mm? Claro, por eso también se habla de la serpiente antigua. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es el mismo Satanás el que hizo caer al hombre en el pecado. Entonces, nosotros vamos a llegar a un punto donde vamos a ver cómo todas las promesas que Dios le va a hacer a Abraham, y que lo vamos a ver en la próxima clase, se empiezan a cumplir parcialmente, pero después se cumplen, ¿verdad?, con Jesucristo. Entonces, ahí vamos a ir haciendo un montón de nexos con la historia que nosotros vamos a ir revisando durante estas clases, ¿ya? Pero esta imagen, ¿verdad?, el que aplasta la cabeza de la serpiente, pero que también es herido, ¿verdad?, en sus talones, porque Cristo no vino a aplastar a la serpiente sin ser herido. ¿Ah? Jesucristo tuvo que morir en una cruz para poder hacerlo. Entonces, están hechas las relaciones acá, ¿ya? Ahora, esta promesa es creída por Adán y por la línea de los hombres justos. ¿Y dónde podemos ver que ellos creyeron en esta promesa? ¿Ya? Y aquí vamos a ir mirando algunos versículos que nos van a mostrar de que tanto Adán como sus descendientes creyeron en esta promesa, de que un día iba a llegar uno que venía, que era un descendiente, un hijo de Eva, que iba a aplastar la cabeza de esta serpiente, ¿ya? Entonces, dice en el 3:20, Génesis dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, ellos sabían que iban a tener una descendencia. Primer requisito para que llegara esta simiente de la mujer que aplastara la cabeza de la simiente de la serpiente. Entonces, cuando le pone Eva, y Eva quiere decir madre de todos los vivientes, es que él está entendiendo de que va a haber una generación hacia adelante, ¿verdad? ¿Ya? Y esa generación hacia adelante va a poder cumplir lo que ellos no habían podido cumplir. Multiplicarse, llenar la tierra, ¿verdad? Y recuperar ese reino que se estaba perdiendo. ¿Ya? Otro versículo
que nos va a mostrar, y este me encanta, cómo nos muestra que a través de las generaciones todos estaban esperando a este que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, porque dice, y vivió Lamec, este es un Lamec distinto al Lamec que cantaba que iba a matar a un hombre, ¿ya? Este estaba en la línea de los hombres justos, en el capítulo 5. ¿Ya? No es el Lamec del capítulo 4. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, este va a venir a restaurar todo lo que el hombre había perdido. ¿Ya? Entonces, él creía todavía en esta promesa de que venía el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿ya? Pero no sabía quién era. Él decía, este Noé. Pero ¿qué pasó con Noé? ¿Ah? Noé tampoco era el hombre. Noé también falló, también murió, ¿ah? También terminó pecando, ¿ya? Al igual que todos los hombres. Y Hebreos 11, aquí vamos a leer varios versículos, que qué es lo que nos dan a entender estos versículos. Y aquí ya el autor acá de la carta de Hebreos, entendiendo el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, que es lo que hace la teología bíblica, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, hay mucho que se puede hablar de por qué la ofrenda de Abel fue bien recibida por Dios y la de Caín no. Pero acá está la respuesta. La respuesta es que fue por la fe. ¿Y qué fe? Ya lo vamos a leer. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Y después dice, pero por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y después, por la fe. Este es el capítulo por la fe. ¿Eh? Este debería llamarse por la fe, porque todo es por la fe. Por la fe Abraham, por la fe todos los personajes, por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, la fe de Noé fue tan grande, ¿verdad? Que hasta ese momento en la tierra nunca había llovido, pero él pensó que iba a venir un diluvio de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Tuvo fe en esa palabra, ¿ya? Pero acá el versículo 13 une la fe de todos estos hombres, y aquí entre medio hay otros hombres, ¿verdad? Que no se señalan. Hay que ir a leer el capítulo completo, pero después dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué esperaba Abel? ¿Qué esperaba Enoc? ¿Qué esperaba Noé? Al que venía a aplastar la cabeza de la serpiente. No tenían nada más que esperar, ¿ah? Sino mirándolo de lejos. ¿Ah? Ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, ellos creyeron en esa esperanza. ¿Ah? Dios da una esperanza ahí en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, y el hombre empieza a creer en esa esperanza. ¿Ya? Y esa esperanza, nosotros sabemos que vino, ¿con quién? ¿Con quién vino esa esperanza? Con Cristo. Con Cristo. Por eso es importante siempre relacionar todo esto, ocupar la teología bíblica, relacionar toda la historia con la historia de la redención. ¿Ya? Y por último, el sacrificio de un sustituto inocente, porque el pecado del hombre no era gratis. Había que pagar. ¿Y cómo se paga eso? Con el sacrificio de un sustituto inocente. ¿Quién es este sustituto inocente para nosotros? Es Cristo, nuevamente. ¿Ah? Cristo muere en la cruz, el inocente muriendo por nosotros, los pecadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros acá también podemos ver? En el 3:21 de Génesis, dice, y Jehová Dios
hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. O sea, cuando Dios, después de que el hombre cae y muestra su gracia, para poder perdonar el pecado de ellos, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que hacer un sacrificio. Por eso es que toma estas túnicas de pieles. ¿De dónde salieron esas pieles? De un sacrificio. ¿Ya? De un sacrificio. Por eso es que Abel también, ¿qué fue lo que le llevó? En el 4:4 de Génesis dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, Dios mira con agrado la ofrenda de Abel porque Abel trae este sustituto inocente. Trae una oveja. Entonces, pero nosotros también en hebreo podemos decir es por la fe. O sea, ¿el por qué llegó con una oveja? Porque tenía fe en Dios. Y trajo lo que era agradable para Dios. ¿Ya? Este sacrificio. Entonces, tiene que haber un sacrificio. Nosotros ya a partir de estos capítulos iniciales del Génesis, vemos que el pecado, tiene que haber un sacrificio por el pecado. Y después en el 7:2, cuando Noé estaba ingresando los animales al arca, dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Por qué había que llevar animales limpios, 7 parejas? Para el sacrificio, por el pecado. ¿Ya? Entonces, esto del sacrificio por el pecado viene ya desde estos primeros capítulos del Génesis. ¿Ya? Todo lo pueden asociar a la ley de Moisés, que vino después, pero ya desde el primer pecado hay la muerte de un animal inocente. ¿Ya? ¿Por qué hoy día nosotros no matamos más animales, verdad, para que Dios perdone nuestros pecados? Porque el perfecto, el sacrificio perfecto, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. Y Él murió una sola vez por todos nuestros pecados. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. ¿Ya? De esta forma vamos conectando todo esto que estamos leyendo con la historia de la redención. El hombre cae de este estado perfecto que hay en el huerto del Edén, cae y ese pecado, esa maldad, empieza a crecer en el hombre siempre. Siempre crece. Pero aún ahí, dentro de toda la maldad del hombre, Dios muestra su gracia. Vistiendo a Adán y Eva con estas pieles. Muestra su gracia. Muestra su gracia incluso con Caín. Ahí muestra su gracia. Muestra su gracia con toda esta humanidad que se había corrompido. Al salvar a Noé. Noé no era justo. Porque dice, y halló gracia delante de Dios. Y cuando alguien haya gracia es porque no es justo. Haya gracia, haya un don de Dios. Dios tiene misericordia de él. Tuvo misericordia de él y de su familia y lo salvó. Pero después, sus hijos, hay hijos que hicieron lo malo y hay hijos que hicieron lo bueno. ¿Ya? Entonces, de ahí vemos que toda esta línea de descendientes de Cam, uno de sus hijos, vuelve a hacer la línea injusta, construyen la Torre de Babel. Quieren llegar al cielo sin la ayuda de Dios. Pero hay una línea justa que llega hasta Abraham, a quien Dios le da sus promesas. ¿Ya? Entonces, eso es la historia que hemos visto hoy día. Entonces, hay una caída y hay una confirmación de la caída. Y Dios, hasta ahora, la única muestra de una redención que entrega, no lo hace con Noé en su pacto, sino que lo hace aquí en el capítulo 3, versículo 15, con el que va a aplastar la serpiente. ¿Ya? Continuamos. Perdón. Ya, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que luego de la caída del hombre en el huerto del Edén, la Biblia solo confirma la incapacidad del hombre para hacer la voluntad de Dios. Solo está confirmado el pecado. ¿Ya? Para el hombre solo queda el pecado. Y Dios promete una salvación que una línea de hombres justos guardan por fe en la promesa
del aplastador de la serpiente. O sea, el hombre empezó a guardar esta esperanza de que venía el que iba a aplastar a la serpiente, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos visto hoy día en todos estos capítulos, ¿ya? Entonces, y muy importante, acá nos narra la caída. Y a partir del capítulo 12 vamos a ver, se va a empezar a ver la historia de Abraham, que ya es lo que vamos a ver la próxima semana, con la promesa que Dios le hace a Abraham. Y aquí hay una promesa mucho más contundente que la que está acá en el capítulo 3, versículo 15. ¿Ah? Ahí Abraham, Dios le hace promesas de una descendencia, una nación, una tierra. Así que eso es lo que vamos a ver durante la próxima clase, ¿ya? Y tarea para la próxima semana, yo no sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿No? ¿Nada? Yo tengo dos consultas. Hermano Luis. Ya, dos consultas. Bueno, que más o menos lo tengo casi sobre por qué Caín dice que lo podían matar. ¿Quién? ¿Ya? Ese es uno. Y cuando dice Dios, haremos al hombre a la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Sí. Ya, mire, respecto a Caín, es porque, mire, yo la otra vez hice un ejercicio que fue ver, como los hombres vivían tanto tiempo, los hombres podían pasar varias generaciones. Entonces, por ejemplo, Abraham vio mucha descendencia, o sea, estuvo vivo cuando estaban sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, sus tataranietos. Entonces, Caín entendía de que en algún momento algún hombre lo podía matar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hombres vivían mucho tiempo. Y lo otro de cuál es la imagen de Dios, que es lo que vimos la semana pasada, es difícil de entender qué es lo que Dios quiere decir con esto de la imagen de Dios así de forma específica. Pero sí lo que nosotros entendemos es que el hombre tiene una capacidad de relacionarse con Dios, tiene una capacidad que hace que Dios lo deje como regente de toda su creación, lo deje a cargo de su creación. Entonces, si bien no está bien definida, hay diferencias que tiene el hombre versus los animales que lo hacen distinto y lo hacen tener una dignidad distinta, ¿ya? Pero, como usted bien dice, no hay una definición así como exacta, así como que alguien diga la imagen de Dios es tal cosa, ¿ya? No queda claro dentro de la escritura, pero sí nosotros entendemos de que el hombre es distinto a los animales, tiene un entendimiento, un razonamiento distinto. Cuénteme. Ya no, es que yo lo tenía como pensaba que como Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, pensé que el hombre, a la imagen de Dios se refería a la Trinidad también del hombre, cuerpo, alma y espíritu, que hay una Trinidad ahí también. Y esa imagen yo me imaginé que podía ser, que se podía referir. Pero como no hay algo así como claro, pensé que eso podía ser. Sí, pero es una de las hipótesis que existen, pero yo creo que esta imagen es algo mucho más fuerte, tiene que ver con la capacidad de relacionarse con Dios, de gozar de Dios. Sabemos que Dios es una Trinidad donde todas sus personas se relacionan. Y todas sus personas, ¿verdad?, pueden deleitarse en ellos mismos. Y nosotros también nos podemos deleitar en Dios, ¿ya? Ahora, nosotros igual, creo que fue el año, no sé si el antepasado, también vimos que esto del cuerpo, alma y espíritu no es algo que todos lo entienden de la misma manera. Hay gente que habla de cuerpo y alma, como que el alma es lo mismo que el espíritu, y es porque está un poco confusa la definición dentro de todos los versículos que hay en la escritura, ¿ya? Pero no vamos a entrar en esa polémica. Lo que sí tenemos que entender de que somos distintos a las bestias. Somos distintos. Somos distintos.
Así que el Señor nos ayude. La hermana Glenda por ahí había puesto una duda entre el sábado y el domingo. ¿Ah? El sábado es el día de reposo, ¿ah? Y el domingo, o sea, el día del Señor, porque yo mencioné el otro día el día del Señor es el día domingo. Nosotros entendemos que el día domingo era el que usaban los primeros cristianos para reunirse. ¿Por qué? Porque el domingo resucitó Jesús, ¿ya? Entonces, cuando en la Biblia a veces se narra así como un día específico, se habla del día del Señor, se está hablando del día domingo. ¿Ah? Por ejemplo, Juan en el Apocalipsis dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Se entiende que él estaba hablando de que estaba en un día domingo. ¿Ya? En otros versículos de la Escritura se habla de que ellos se reunían el primer día. ¿Ya? Ahora, si usted quiere entender un poquito más del sábado, porque el sábado, en la página de Proyecto Biblia, esta semana salió un video explicativo del día sábado, y donde el sábado también se cumple, adivinen con quién. ¿Quién es el Señor del sábado? Jesús. ¿Ah? Y por eso es que los hombres ya no guardan el día sábado, porque se entiende que Dios ya volvió a entrar en su reposo. ¿Ah? ¿Se acuerdan que el día sábado era un día que no tenía fin? ¿Ah? Entonces, nosotros vamos a volver a entrar en su reposo cuando hemos creído en Cristo, entramos en su reposo. Ya no tenemos que estar trabajando para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ya toda la obra la hizo Cristo. ¿Ya? Así que Dios bendiga este estudio. La tarea es leer Génesis 12, 15 y 17. Y por supuesto, para los que son más entusiastas, si llegan al 24, yo creo que está bien, ¿eh? Como para que la lean de corrido. A mí me gustaría que después de este estudio, muchos tomen como una resolución leer la Escritura, toda la Escritura, de corrido, porque ya vamos a tener un entendimiento de qué se trata esta historia. Y con ese entendimiento vamos a entender de mejor manera todos los capítulos y versículos que están aquí narrados en la Biblia. Que el Señor bendiga este estudio. Voy a pedirle a alguien que pida la bendición. Vamos a dejar de presentar. A verlo a todos. Voy a pedirle a mi hermana María Elena que ella esté pidiendo la bendición. Yo sé que quería pedir la bendición, así que... Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos una vez más, Señor, por tu inmenso amor, por tu bondad. Gracias Señor porque podemos entender de tu palabra, Dios mío, cada día un poco más, Señor. Nos puedes dar, Señor, el entendimiento, Dios mío, para poder hablar de tu palabra. Porque a veces, Señor, no sabemos cómo dirigirnos, Señor, a las personas que nos necesitan de tu palabra, Señor. Y porque no tenemos el conocimiento de tu palabra, Padre. Pero más ahora que podemos, Señor, estudiar de tu palabra, podamos, Señor, aquellas personas que necesitan, Señor, escuchar de tu palabra, poder decirle, Señor, conforme como tú quieras, Señor, que tú nos has demostrado, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos das esta oportunidad, el tiempo para poder estar aprendiendo, Señor, cada día. Y te pedimos, Dios mío, que tú bendigas grandemente a nuestro hermano, al cual, Señor, tú has puesto por delante, Señor, a enseñarnos, Señor. Gracias, Señor, y bendice a cada uno de tus hijos también, a los que también están atentos, Señor, a escuchar de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú cada día nos hables por tu palabra, Señor. Te lo pedimos por misericordia, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Chao, hermanos. Nos vemos. Chao, chao.